día de hoy vamos a ver un pequeño adelanto de mecanismos de evasión de los agentes patógenos para poder sobrevivir a nuestro sistema inmune. Para poder hablar de esto, tenemos que saber si es que la infección es un problema importante. Siempre, desde el inicio de los tiempos, han sido un problema importante. Desde el inicio del intento del hombre por tratar de entender las enfermedades, ¿ya? Leeuwenhoek, como todos ustedes sabrán, describió a estos seres, entre comillas, pequeños, estos microorganismos, como animáculos, y los pudo observar con su microscopio. Esto, eh, este personaje rascó la superficie de si estaban o no asociados a enfermedades. Y de allí se pudo verificar distintas patologías que tenían algún agente etiológico. Resulta que luego de estudiarlos y finalmente comprenderlos, se pudieron determinar muchos microorganismos causantes de enfermedades específicas. En el siglo XX, a mediados del siglo XX, llegó la época dorada, la época de oro, una época que todos conocemos bien. Y esta época es la época de la antibiótico terapia. Entonces, la gran era antibiótica llegó, ¿no? Era un nuevo mundo para la medicina, el comprender los antibióticos y contra qué microorganismos funcionan. Sin embargo, muy probablemente el mal uso de ellos nos está conllevando a una era completamente opuesta. En esa imagen, en esta imagen nosotros podemos ver que en 1950 y pico decía que la penicilina curaba la gonorrea en 4 horas. 4 horas, pueden creerlo. Es totalmente grandioso. Así era como actuaba, pero ahora ya no. Ahora es distinto. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Hay una multiresistencia bacteriana, hay mecanismos de evasión. Las bacterias son seres vivos, evolucionan y como tales van a buscar sobrevivir a cualquier lugar. En 1940 apareció la resistencia a la sulfamida por parte de los estafilococcus. En 1950, este Staphylococcus aureus se volvió resistente a la penicilina, que es un beta-lactámico. En 1980, este Staphylococcus aureus se volvió resistente a la meticilina. Y en el 2002 se encontró que puede ser resistente a la vancomicina. Increíble. Debemos saber que las infecciones más peligrosas son principalmente las intrahospitalarias, que se presentan 48 horas post-internamiento. Esto apréndenselo, se lo van a preguntar desde sexto ciclo hasta 10.º ciclo que yo estoy y me lo siguen preguntando. Intrahospitalaria pasada las 48 horas. Era cierto. Sí, es cierto, es una imagen real. Ahora, por ejemplo, el 27% de las neiserias son resistentes a la penicilina, ¿no? O sea, en 1950 y pico la penicilina curaba la gonorrea en 4 horas, cualquier tipo de gonorrea. Pero ahora no. El 27% de todas son resistentes a la penicilina. A las tetraciclinas o al ciprofloxacino, a cualquiera de los tres. Y el 7% son resistentes a los tres. ¿Qué le das, no? Lo vas a aprender un poquito mejor en quinto ciclo. Las infecciones son importantes porque hay infecciones respiratorias agudas, del SIDA, enfermedades diarreicas, tuberculosis, que es un problema especialmente en Latinoamérica, y el paludismo. Esta es la estimación anual de muertes por enfermedades infecciosas según la OMS. Entonces entramos a los mecanismos generales de evasión bacteriana, ¿no? Las bacterias evaden, sí, a los antibióticos, pero de manera natural evaden a tu sistema inmune. Tenemos ejemplos, por ejemplo, utilizados. La Yersinia pestis especialmente, inhibe o evade la fagocitosis. ¿Qué hace? Inhibe el citoesqueleto de la actina en los fagocitos mediante la decisión de JOP-T y ROA. Son proteínas específicas de esta Yersinia. La Legionela también evade la fagocitosis. El Staphylococcus aureus evade los anticuerpos por una opsonización a partir de inmunoglobulina G para que la fagocitosis sea bloqueada mediante una unión errónea de la proteína A al anticuerpo. ¿Y Cristiano qué está diciendo esto? De que el Staphylococcus aureus tiene una proteína A
que se va a unir a la inmunoglobulina G. Pero la proteína A que tiene el Staphylococcus aureus la va a soltar. La suelta por ahí. Viene el anticuerpo y opsoniza esa proteína A. Y pueden haber dos cosas. Puede haber un error de unión o puede ser que lo elimine, pero es solamente una molécula que se ha dejado atrás. No está eliminando en sí a la bacteria. Entonces hay distintos tipos de mecanismos de evasión que las bacterias pueden presentar. Y no solo las bacterias, también los virus, los parásitos, los hongos, incluso, como vamos a ver en la clase del día domingo. Aquí está, mira, evasión de la fagocitosis por bacterias extracelulares. En la imagen A, acá, en la imagen A, podemos ver cómo el Helicobacter pylori va a evadir la fagocitosis. ¿Cómo lo hace? Ingresa dentro de la célula del huésped y así logra escapar de los fagocitos. En la imagen B vemos al Staphylococcus aureus, acá está, que posee inhibidores específicos de la fagocitosis, liberándose de ella. En la imagen D, por ejemplo, tenemos la presencia de cápsula, y eso es importante. Pregunta, en caso te la hagan en práctica, en examen, ¿cuál es el mecanismo de evasión más importante de las bacterias? La presencia de cápsula. Brian, ¿todas las bacterias tienen cápsula? No, no todas tienen cápsula, solo algunas. Pero la presencia de cápsula es el mecanismo de evasión más importante, porque evita que tu sistema inmune llegue a ella, llegue a esa bacteria y no le vas a eliminar. Dato curioso, 10 neumococos de Streptococcus pneumoniae podrían matar a un ratón, gracias a la cápsula que los protege el sistema inmune del roedor. Sin embargo, si se eliminara su cápsula, se necesitarían 10.000 neumococos para matar a ese ratón. En conclusión, la presencia de cápsula puede generar 1000 veces más una resistencia. 1000 veces más resistencia que no tener una cápsula. Creación general del proceso intracelular del macrófago. ¿Cómo es que se logra hacer? Por inducción de fagocitosis. Para prevenir, con la prevención de la unión del fagolisosoma o con alteración del citoesqueleto. Entonces, ¿cuáles son más difíciles de eliminar? ¿Las gram positivas o gram negativas? Las gram positivas. ¿Por qué? Porque tienen una capa de peptidoglucano. Sin embargo, las gram negativas tienen evasión especial al influir en macrófago. Bonito, interesante. La evasión del macrófago, por ejemplo, con la Shigella, como lo podemos ver allí, usa la IPA-B, que es el antígeno B del plásmido de invasión de esta Shigella. Y así va a generar una apoptosis del macrófago. Todo eso es el macrófago, mira, todo eso es el macrófago. Quiere hacer fagocitos, pero la Shigella tiene sus moléculas especiales que estimulan la apoptosis de este macrófago. La salmonela posee la proteína CYP, que tiene la misma función y activa la caspasa 1 y conlleva a apoptosis. Y la Yersinia pestis, posee proteínas YO, que inhiben al factor de necrosis tumoral, al factor nuclear kappa beta y estimulan la apoptosis por inhibición de la antiapoptosis. ¿No? Bonito. Entonces tu organismo tiene que tener un contraataque por anticuerpos. Los anticuerpos generan opsonización. La opsonización es el proceso de hacer más reconocible a un agente extraño, a un antígeno, un patógeno. Es decir, de manera más fácil y explicado, sería como si un avión aterrizara y le pones las luces como para guiarlo, ¿no? Aquí tienes que situarte. Esas luces son las opsoninas, son los anticuerpos. Los anticuerpos tienen la función de neutralización de toxina. ¿Cómo? Al adherirse muy cerca del sitio activo donde está la toxina. Al adherirse no tan cerca del sitio activo, ¿eh? Donde se encuentra la toxina, pero suficiente como para modificar la estructura de la bacteria y ya no permite que se liberen esas toxinas dañinas. Y disminuyendo la rapidez de difusión, es decir, haciéndola lenta y susceptible a la causa. Pero, ojo, tiene elevación por el estafilococcus. Y ya lo hemos mencionado.
que posee una proteína A, la cual se une a la inmunoglobulina G, cuando ésta quiere reconocer el antígeno, generando así que la bacteria, que al unirse a la bacteria, no haya una función efectora del antígeno. Esta proteína A, al unirse a la proteína G, hacen inválido a esa absonina. No se elimina. Otro dato curioso. Van a haber varios datos curiosos en la clase. El Staphylococcus aureus se volvió resistente a todos, absolutamente todos los antibióticos beta-lactam. Es malo. Y no solo eso, sino que ahora son resistentes a la vancomicina, debido a que lo aprendieron de los enterococos. Por si no lo sabían, la vancomicina es un antibiótico muy, muy potente, especial frente al Staphylococcus meticilino resistente. Si tú tienes un Staphylococcus meticilino resistente, le das vancomicina. Ah, pero mira, existe la posibilidad de que sea resistente a la vancomicina. Así es. Aprendieron de distintas especies de bacterias. El Enterococcus no es no es de la misma especie de los Staphylococcus. Pasamos a mecanismos generales de una evasión viral. Pregunta de examen fácil. ¿Cuál es el principal mecanismo de evasión de los virus? Variación antigénica. ¿Cuáles son aquellos dos virus más relevantes en nuestro medio de los cuales nosotros debemos saber que hacen mucha variación antigénica? VIH e influenza. El más variante, la influenza. Por eso te enfermas una vez al año, dos veces al año, dos veces al año. Los virus son enemigos formidables debido a su gran mutación. En especial los dos más conocidos que ya los hemos mencionado. Y como dato curioso, quería mencionarles que el coronavirus, ojo, no el SARS-CoV-2, sino el 1, del 2002, surgió de animales e infectó a humanos en este año, en el año 2002. Se extendió a Hong Kong, Beijing, Hanoi y Singapur. Luego, un viajero infectado lo introdujo a Toronto. La infección logró pararse 8 meses después, en julio del 2003. Mira, ¿cuánto se demoró? 9 meses. Se logró controlar gracias a un buen seguimiento de todas las personas y los que estuvieron en contacto con ellos. Según la OMS, 8.098 personas se infectaron en 26 países y 774 fallecieron. ¿Cuánto crees que dure la de ahora? Si la anterior duró solo 8 meses, pero había menos de 10.000 infectados. Y ahora que hay muchísimos más infectados, no va a parar pronto. Y bueno, un último dato curioso para dejarte con las ganas para la clase del domingo. ¿Sabías que la proteína TIM5-alfa es innata y se dirige a la cápside del VIH-1 e inhibe la infección celular por parte del virus? También existe la citidina desaminasa ApoB3, que es un factor de restricción en caso de hipermutación del genoma. Es decir, hay inmunidad frente al VIH. Lamentablemente, esto solo es en primates. Si quieres saber muchas más cosas sobre los mecanismos de evasión y poder entender mucho mejor el tema de una manera didáctica, espera en la clase de la. Eso ha sido todo conmigo. Soy Brian Acosta y espero que tengas un buen día.